Buenos días, bienvenidos. Saludos cordiales desde Guatemala, transmitiendo desde el Centro Universitario de Occidente, CUNOC, en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. El día de hoy, en nuestra conferencia plenaria, tendremos el tema la diversidad cultural y sus implicaciones en la construcción del currículo escolar. Este tema es presentado por el doctor Domingo Joscom Roche, doctor en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa del CIBENSTAB, México. La formación del doctor es como profesor en Matemática y Física en Guatemala, especialidad en Ciencias Físicas en Kagoshima, Japón, ingeniero agrónomo en Guatemala, maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales en Guatemala, maestría en Educación Currículo, especialidad en Matemática de PUC en Brasil. El doctor se ha desempeñado como fundador del Centro de Investigación Científica y Cultural, como coordinador regional de la Red Latinoamericana de Etnomatemática en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Ha sido consultor en Guatemala de Cooperación Japonesa, Cooperación Alemana y Ministerio de Educación. Ha sido consultor en temas de educación y niñez en OIT Costa Rica, Ministerio de Educación de Perú, Ministerio de Educación de Panamá y OEI en Panamá. Ha sido profesor de la Maestría en Educación Creativa de la Universidad de Querétaro de México, profesor de la Universidad del Valle de Guatemala, profesor de la Maestría en Didáctica de la Matemática y profesor de la Maestría en Cambio Climático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor de la Universidad Rafael Landívar. Actualmente el doctor es subdirector del currículo por pueblos del Ministerio de Educación de Guatemala. El doctor ha obtenido el premio Simón Bolívar con la tesis de doctorado, Epistemología de la Matemática Maya, una construcción de conocimiento y saberes basado en las prácticas sociales en el 2014. Premio de la Orden Oshii 2017, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deportes por sus aportes a la diversidad cultural y al multiculturalismo en el 2017. La Orden Nacional Francisco Marroquín, otorgada por el Ministerio de Educación por su trayectoria y contribución a la educación del país. No me queda más darle la bienvenida al doctor Domingo Joscom. Un caluroso saludo, doctor, y le dejo el micrófono. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Sofía, muchísimas gracias, y a todos los compañeros, y a todos y a cada uno que nos están estudiando. Hoy quisiera compartir con ustedes ciertas preocupaciones teóricas, preocupaciones también he presentado, ¿no? Y definitivamente, ya lo decía Sofía, que para mí es muy importante hablar de estos temas en estos espacios, puesto que más que el poder compartir, para mí siempre ha sido como una forma de aprender. Así es que en la tarea que me voy a desempeñar con ustedes en estos 40 minutos, pues definitivamente voy a trabajar en esta línea. Solamente no sé si logran ver la pantalla antes de seguir. Si alguien por favor me puede decir si logra ver mi pantalla. Se ve bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el tema que voy a compartir con ustedes es la diversidad cultural
y sus implicaciones en la construcción del currículum escolar. Un día como hoy tan importante para nosotros, digamos, dentro de la comunidad maya, que es la Jujaj. Aj es un símbolo tan importante que representa, digamos, el maíz, representa la caña, representa, digamos, un renacimiento. De manera que dentro del calendario, conversar hoy estos temas como también es muy prudente, ¿no? Como para poder hacer ciertas reflexiones. Sin lugar a dudas, cuando voy a estar conversando con ustedes, pues tocaré ciertos constructos. Estos constructos que voy a tocar definitivamente tienen que ver con pertinencia, tiene que ver con diversidad, tiene que ver con matemáticas y tiene que ver con currículum. Para mí la diversidad ha sido como el motor de no solo de mi desarrollo personal, sino que también yo lo visualizo como la diversidad, como una posibilidad, sobre todo de estos pueblos que conforman lo que nosotros conocemos como Latinoamérica, dada esa gran riqueza. ¿Cuántos grupos étnicos, cuántas comunidades, cuántas regiones tiene este territorio llamado Latinoamérica? Pues sin duda es uno de los territorios más ricos en cuestiones culturales. Y hablar de diversidad, pues definitivamente es como hablar de ese haz de luz, ¿no? Que cuando atraviesa un prisma, los diferentes colores que ese haz puede reflejar, es justamente para mí como una pequeña analogía que le puedo hacer la diversidad, porque muchas veces nosotros nos quedamos en un solo espacio, es decir, no conocemos otros colores, no conocemos otras culturas, otros idiomas, otros conocimientos, otros saberes matemáticos. Es muy importante para una época como ahora conocer otros saberes, otros elementos que giran en torno al desarrollo humano. Y esto solamente es posible si nosotros ponemos como centro la diversidad. Entonces, para ir iniciando, voy a citar a Forkin cuando él hace referencia a educación, que es lo que nos atañe a todos aquí como profesores de matemática o como profesores de otra área. Forkin lo que nos hace ver es que la educación es siempre una educación de alguien por alguien. Es interesantísimo esto, y Forkin hace ver ciertos elementos que la educación en general, incluyendo la educación matemática, contiene. Es decir, cuando nosotros estructuramos, cuando nosotros formulamos o cuando nosotros ideamos un sistema de educación, pues esto conlleva conocimientos, conlleva creencias, conlleva hábitos, pero también conlleva los valores. Es decir, que esta definición tan interesante que nos da Forkin, pues refleja mucho de lo que nosotros hoy en día hacemos en términos de educación. Y también cuando hacemos alusión a una educación pertinente o una educación con pertinencia o que es una pertinencia en la educación, cuando estamos usando esos términos, esos constructos, me llama mucho la atención una publicación que hizo Pérez en el 2016. Pérez en el 2016, cuando habla de una pertinencia de la educación, básicamente está hablando de 6 ámbitos. El ámbito normativo, la visión de país, el ámbito global, el contextual, el político y también el ámbito pedagógico y didáctico. Ahora, entendiendo un poco este pensamiento de Pérez, cuando hace referencia, por ejemplo, al ámbito normativo para hablar de una educación matemática pertinente, definitivamente tenemos que tener en cuenta la Constitución, es decir, las leyes del país, porque las intenciones muchas veces pueden favorecer nuestras acciones. Si es respaldado, si está normado, si está esto legalizado, digamos, dentro de un país, es mucho mejor. Por eso, para que la educación matemática sea pertinente, definitivamente tiene que tener este ámbito muy en cuenta. Pero también nosotros no podríamos descuidar lo que sería la visión de país, cómo queremos el país en el futuro y cómo lo estamos viviendo ahora. Y que eso tiene que ver con desarrollo
tanto económico, tiene que ver con el desarrollo social y también tiene que ver con el desarrollo humano. Esto es justamente cuando estamos hablando de una educación con pertinencia o una pertinencia en la educación. Y en el ámbito global, pues son todas aquellas exigencias que el mundo globalizado nos hace ver, esas exigencias que el mundo globalizado nos pone ahí enfrente y nosotros como sociedad, nosotros como profesores, como comunidades o como grupos étnicos, tenemos que afrontar, no podemos negar. Las comunidades y los grupos étnicos, sobre todo cuando hablamos de poblaciones indígenas en estos territorios, pues definitivamente tenemos que también ver esa parte de la globalización. Y sobre todo lo que nos menciona Pérez con el ámbito contextual. Eso está muy ligado a lo que es el entorno social, el entorno cultural, pero también el entorno geográfico. Interesante, para muchos grupos étnicos, su astronomía, su ciencia, su matemática, su medicina, tiene que ver con el entorno natural y social. ¿Por qué? Porque de ahí emergen muchas prácticas, porque de ahí emergen también muchas creencias. Y en el tema del ámbito político, definitivamente ese es un motor para los países hoy en día, porque nosotros nos podemos obviar, no podemos ignorar el ámbito político, porque definitivamente la tendencia aquí sería, con esta necesidad de convivir en paz y en esa democracia que los países latinoamericanos han buscado, pues es muy importante para tener esa educación con pertinencia. Y definitivamente para nosotros los profesores, tener este ámbito pedagógico y el ámbito didáctico bastante claro, bastante marcado, pues también sigue siendo un reto. Definitivamente con el toque de las características o de la diversidad cultural que podamos dar a nuestros conocimientos, a esos saberes o esas habilidades que nosotros queremos compartir con los estudiantes. Uno de los elementos fundamentales de la educación, desde mi punto, es el currículum. Y por esa razón el tema hoy tiene que ver con currículum y tiene que ver con esta diversidad, porque yo siempre he dicho, metodologías pueden venir y pueden ir, porque esas metodologías no tienen temporalidad, pero un currículum dentro de una estructura llamado un Ministerio de Educación o llamado, digamos, una entidad que norma, puede ser una universidad también, este currículum realmente conlleva muchos aspectos, pero entendiendo el currículum como un artefacto social y como un artefacto cultural, pero lo que muy pocas veces nosotros entendemos del currículum, como lo dice Moreira y da Silva, que el currículum no es un elemento neutro, el currículum no es inocente, es que el currículum tiene una intención. Definitivamente el currículum como un motor para el desarrollo de la educación, ya sea en un nivel primario, un nivel secundario o en un nivel universitario, ese currículum conlleva una intención. Y muchas veces nosotros los profesores de matemáticas nos olvidamos de eso, de que hay una intención. ¿Por qué nosotros estamos enseñando en estos momentos estas estructuras o esta malla curricular que nos facilita la universidad o que nos facilita la Secretaría de Educación Pública o el Ministerio de Educación? Detrás de eso hay una intención. Entonces el currículum definitivamente se convierte en ese artefacto social y cultural. Y para el caso de Guatemala es bien interesante cómo se ha estudiado y cómo se ha estructurado y cómo se ha trabajado esos niveles de concreción curricular, es decir, cómo se hace esa entrega a los estudiantes. Para muchos países se habla, por ejemplo, de un macrocurrículum, de un mesocurrículum y de un microcurrículum. Pues para el caso Guatemala, pues aquí se habla de un currículum nacional, de un currículum regional y un currículum local, que básicamente va en esa tendencia. Pero aquí yo quiero hablar un poco de las implicaciones que tiene, porque si nosotros nos vamos al currículum nacional base, que es el referente que tenemos en el país, caso de Guatemala, pues el currículum nacional es el marco general, es el que garantiza, es el que vela por todas las necesidades del país en términos de educación, incluyendo esos 4 pueblos que conforman el territorio.
Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, pues uno diría que la situación está solventada. Sin embargo, hace algunos años atrás, en Guatemala se vio la necesidad de de regionalizar ese currículo nacional que no estaba respondiendo al contexto, que no estaba respondiendo a las necesidades de cada comunidad y de cada grupo étnico. Entonces, se plantea el currículum regional, pero básicamente este currículum regional tiene una característica de hacerlo por pueblos, porque aquí hay 4 pueblos que conforman el territorio, que es el pueblo maya, que es la mayoría, también está el pueblo garífuna, el pueblo xinca y el pueblo mestizo. En este sentido, pues hay 4 grandes pueblos, 4 grandes cosmovisiones. Sin embargo, también hay que entender que dentro del pueblo maya, por ejemplo, hay una gran riqueza, hay una gran diversidad, pero porque la diversidad, sobre todo en el uso del idioma, en el uso del lenguaje y en cuanto a la enseñanza, es bastante grande, ¿no? Tenemos más de 22 idiomas que son oficiales, ¿no? El idioma maya, y eso nos permite a nosotros hacer grandes aportes, pero también nos plantea a nosotros grandes desafíos. Y en términos de currículum, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que hoy en día, por ejemplo, la tendencia está el apostar por un currículum local. Y el currículum local definitivamente tiene como propósito atender esas necesidades más específicas de la región, ya sea de una escuela, ya sea de un municipio, de un cantón, de una villa. Eso es el currículum local. Ahora, ¿por qué es tan importante esa relación de estos 3 niveles? Lo que sucede es que hay elementos que el currículum nacional no tomó en cuenta, que definitivamente se visibiliza en el currículum por pueblos. Pero el currículum por pueblos, como ya lo dije, toca elementos de 4 grandes pueblos, pero dentro de cada pueblo también hay ciertos grupos étnicos. Y entonces el currículum local lo vemos como el más situado, digamos, geográficamente hablando, pero también vemos como el más pertinente. Entonces, la apuesta, sobre todo dentro de un sistema como caso de Guatemala, donde hay una gran riqueza cultural, pues debería ser un currículum local. Ahora, ¿cuáles son esos desafíos que presenta el pensar, en plasmar o en idear un currículum local? Y eso no solamente está sucediendo, porque también está sucediendo en caso de Panamá, por ejemplo, con la ley 88 que tiene, en caso de otros países que hay iniciativas que propician el uso no solo del idioma, de la cultura y de los conocimientos en todos los niveles educativos. Esa es una gran ventaja, pero también esto presenta grandes desafíos. Uno de los desafíos que presenta, digamos, el currículum local es definitivamente la formación. La formación, pero también implica el involucramiento de las comunidades y también implica la parte de la investigación. Hay 3 grandes desafíos que es justamente donde deberían ser materializados estos 3 grandes desafíos en acciones. Cuando estamos hablando de formación, no solamente vamos a formar al docente, no solamente estamos pensando en el estudiante, también en ese cuerpo que apoya esa parte de docencia. Es decir, el personal técnico, el personal administrativo que trabaja para una institución, es importantísimo que se forme a estas personas. Y sobre todo la parte del empoderamiento, la participación social. Uno de los elementos fundamentales del currículum. Y hasta hoy en día, esta participación de la comunidad está invisibilizada en muchos currículums. Sobre todo en el caso de Guatemala, la sensibilización a las comunidades, esa difusión, pues definitivamente se ha ignorado. Las comunidades, cuando se dan cuenta, los pueblos, cuando se dan cuenta, tenemos un nuevo currículum. ¿Cuáles han sido esos consensos? ¿Cuáles han sido esas decisiones? ¿Cuáles han sido esas intenciones? Pues muchas veces se desconoce. Pero sobre todo, hablar de un currículum con pertinencia, hablar con un currículum de calidad en este sentido,
pues tenemos que tomar un tercer elemento, que es la parte de investigación. Y la investigación definitivamente tiene que pasar por una comunidad. Es decir, la investigación no lo hace una sola persona, no lo hace solamente el profesor, y por esa razón es muy importante propiciar esas capacidades en los territorios, en las comunidades, para que las mismas personas investiguen su cultura, investiguen su conocimiento, y que esos conocimientos, esos saberes también puedan repercutir en una educación de calidad para un país, como el caso de Guatemala y como el caso de muchos países centroamericanos. Y la creación de redes se vuelve importantísimo, pero sobre todo en cuanto a la cuestión de las investigaciones, hay una gran necesidad aquí de hacer publicación. Ahora, quiero hacer una pausa, pero alguien me estará cuestionando en este momento. Pero si todo eso, lo que está diciendo él, ya lo hemos hecho. Sí, el asunto es que se ha hecho desde la universidad, se ha hecho desde los ministerios, o se han hecho desde una secretaría. Lo que yo estoy diciendo en este momento, cuando nosotros tenemos la intención de crear o de conformar, de estructurar y de diseñar un currículum local, estas implicaciones tienen que ser trabajadas en la comunidad. Es decir, que las investigaciones deberían de ser investigaciones endógenas, es decir, investigaciones que fueran desarrolladas, iniciadas, encaminadas por los propios actores de la comunidad, porque ellos son, digamos, como los responsables de su formación, de su educación. Y entonces, ese es un gran reto. Cumpliendo estas condiciones, estos pequeños criterios, pues deberíamos de alcanzar una educación con pertinencia cultural. El desafío es bastante largo, digamos, el trayecto es muy amplio, pero aquí, digamos, de mi experiencia, que llevo trabajando currículum en estos últimos años, pues siempre hay posturas. La pregunta es, ¿cuál es el mejor mecanismo de construcción de currículum para que sea más pertinente, de calidad y que responda a las necesidades de la población? Como ha funcionado en este país, es que nosotros tenemos un currículum nacional, del currículum nacional, pues llevamos a un currículum regional y a un currículum local. Esa es como la postura, esa es la estructura que se está utilizando. Pero no es la única, podría ser también la otra. Es decir, que desde el currículum local podamos tener insumos, podamos tener esos contenidos curriculares que nos lleve a una apuesta de conformar los contenidos locales, los currículos locales, que nos ayuden a conformar currículos regionales, y que en los currículos regionales nos ayuden a conformar el currículum nacional. Definitivamente este no ha sido el camino para el caso de Guatemala. El caso de muchos países ha sido desde lo nacional a lo local. Eso tiene grandes implicaciones porque definitivamente hay una estructura que hay que respetar, hay una reestructura que hay que obedecer, y eso está marcando tiempos, está marcando ritmos y está marcando también acciones. Entonces, pensar de lo local a lo nacional, que desde mi perspectiva sería como el mejor camino, pero eso no ha sido posible, sobre todo en un país como el nuestro, en donde se plantean las cosas a nivel nacional para luego aterrizar a nivel local. Como digo, no es que sean lógicas erradas, simplemente son intenciones diferentes, simplemente son caminos diferentes. Y nosotros como profesores y nosotros como personas que podemos incidir en procesos educativos, considero yo que los conocimientos matemáticos deben de tener bastante marcados desde lo local hasta una cuestión nacional. Definitivamente hablar de lo nacional y de lo local, tampoco no hay que ser localista, ¿no? Esa es como la postura que yo tengo, pero tiene sus características. Una de las características que tendría ver un currículum nacional es que los conocimientos culturales, se ven los conocimientos culturales como mecanismos de interculturalidad, en tanto en lo local
se ven los conocimientos culturales como objetos de estudio, porque ahí ya se apropia más esos constructos, esos conocimientos. En lo nacional, la estructura curricular está generalizada. En tanto en lo local, la estructura curricular se alimenta y se sustenta en la diversidad. Lo nacional responde a las necesidades y a una visión de país, en tanto lo local responde a las necesidades locales geográficamente y bien situadas, tomando en cuenta estos entornos sociales y culturales que mencioné al inicio. Lo nacional hace uso del idioma nacional, definitivamente, porque eso es su intención, y lo local debería propiciar el uso de los idiomas de la región o de los idiomas de la comunidad. Entonces sí tiene sus características y también, como digo, se puede ver de una manera muy complementaria. Pero digamos, para mí, la gran dificultad puede darse cuando yo me vuelvo muy localista o cuando yo me vuelvo del mundo muy globalizado. Es decir, que esa intersección que puede emerger entre lo local y lo universal, pues esa pequeña intersección o esa gran intersección, porque esa intersección, nosotros somos los que marcamos esa intersección. Lo podemos hacer un poco más pequeña o podemos hacer un poco más grande. Va a depender mucho de cuál va a ser ese diálogo, esa conversación, esa relación. Por eso el trabajar un currículum, sobre todo en los niveles de primario y secundario, debería de tener mucha participación de los padres, porque el currículum, al final de cuentas, se va a convertir como un elemento que va a marcar el desarrollo de las comunidades. Pero cuando hablamos, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de un currículum y cuando hablamos de una diversidad o de una pertinencia, desde una mirada del pueblo indígena, pues aquí una cosa que tenemos que entender es que la mirada de los pueblos indígenas que conforman en su mayoría Latinoamérica, el pensamiento es holístico, que difícilmente se pueda separar del arte, se pueda separar de la astronomía, de las matemáticas, de la medicina, de la agricultura, de la tecnología y de esos saberes y prácticas cotidianas. Entonces, ahí también hay un gran reto. ¿Por qué? Porque los currículums están por áreas, porque los currículums están por temáticas. En cuanto al pensamiento, sobre todo el pensamiento indígena de muchos de los pueblos, es un pensamiento holístico, es un pensamiento cíclico, es un pensamiento basado en cosmovisiones que son íntegras. Y entonces también eso se convierte en un reto para nosotros como curriculistas o como profesores que queremos hacer alguna innovación. Hablar de esa diversidad, hablar de esa pertinencia, sobre todo en temas curriculares. Aquí hay un pequeño extracto que yo pongo de la tabla de Venus, que es uno de los códices, sobre el códice de Maya. Y aquí ustedes pueden apreciar el conteo que se hace de Venus, que son 236 veces. Esa numeración que vienen de estos números que están aquí en rojo. Por la cuestión del tiempo, me voy a saltar eso, pero esta numeración, digamos, lucero de la mañana, en el códice dice que hay 236, que es justamente lo que se ve ahí en los números rojos. En tanto, la física actual dice que son 263. Y a Venus también se ha caracterizado como una conjunción superior, como lucero de la tarde, como una conjunción inferior, pero la parte interesantísima aquí es que cuando nosotros hacemos la sumatoria, cuando nosotros hacemos ese análisis, nos da la misma cantidad de días, es decir, dos lógicas diferentes, dos matemáticas diferentes, dos procesos diferentes, dos proyecciones diferentes. Y eso, ¿a qué nos remite nuevamente? Nos remite a que esos elementos tan pequeños, pero tan importantes como en este caso, visibilizar y dejar bien marcado en el currículum.
No podemos ignorar eso. Muchas culturas, muchas comunidades tienen esa capacidad de abstracción, y no solamente la capacidad de abstracción, una capacidad impresionante de generalización. Por eso la diversidad sigue siendo un tema importantísimo en términos curriculares, porque eso nos va a remitir ¿a qué? Nos va a remitir a usar no solamente un idioma, sino que nos va a remitir a usar 2 o más idiomas. También nos va a remitir a tomar en cuenta las prácticas sociales y culturales de los pueblos, y también nos va a remitir a marcar o a estructurar esa educación con pertinencia. Es decir, que estos elementos que estamos hablando, pues definitivamente nos tienen que cuestionar nuestra matemática actual. Porque, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a un estudiante o a un profesor de nivel primario, de nivel medio, ¿qué figuras observan en esta imagen? Y seguramente ese profesor o ese estudiante me va a decir que ahí observo rombos, ahí observo triángulos, ahí observo zigzag, ¿no? En algún momento me va a comenzar a mencionar, a enumerar elementos euclidianos. Es bien interesante esa postura. Sin embargo, cuando ustedes le preguntan a una artesana, a la señora que teje, ¿qué ve ahí? ¿O qué tipo de figuras hay ahí? Lo que en su mayoría de veces van a escuchar es que ahí está representada, ahí está la serpiente, es que ahí está el ave, es que ahí está la cuatredad. Es decir, es más que la pura simbología euclidiana, son significaciones que las culturas, que las comunidades le han impregnado a esos símbolos. Y nosotros en algún momento nos obviamos de esa diversidad, es decir, en algún momento aniquilamos esa diversidad. Y es justamente la llamada que yo estoy haciendo, o la reflexión que estoy haciendo en este momento, que el currículum debe evidenciar no solo esos conocimientos, no solo el lenguaje, sino que también esa parte de cómo generalizar en la ciencia. Definitivamente Gimeno Sacristán y muchos otros grandes teóricos, ellos ya han dicho que qué implicaciones tiene hablar de currículum. Currículum es control, currículum es poder, currículum es ideología, currículum es cultura, ellos lo han dicho. Pero sobre todo yo quiero traer en este momento algunos extractos, porque lo que dice Gimeno Sacristán en cuanto al control, es que regula y controla, es importante regular y controlar la impartición de conocimientos, además de expresar esos contenidos de enseñanza que establecen en un orden específico de impartición, perdón. Eso lo que nos está diciendo es que el currículum, como se vuelve normativo, y muchas veces nosotros sin darnos cuenta que por qué colocamos, por ejemplo, en primero primaria, aritmética como la primera unidad o como el primer módulo, cuando el niño realmente, cuando nace, no ve aritmética. Lo que ve son formas y figuras. Es decir, las formas y los colores, que eso es básicamente un pensamiento geométrico. Pero como el currículum es un control, y lo que nosotros les estamos dando al profesor es un orden secuencial, inconscientemente, él lo toma como algo que no se puede cambiar. Entonces, el currículum tiene eso. El currículum es poder, porque es en relaciones sociales que en ciertos individuos o grupos están sometidos a voluntad y arbitrio de otros. Eso lo dice Moreira y da Silva. Y sin perder de vista lo que también podemos hablar de la parte ideológica, esa intención. Hay una cita bien fuerte que aquí dice Moreira y da Silva, que la clase dominante transmitía sus ideas sobre el mundo social, y entonces eso es justamente uno de los elementos que nosotros tenemos que preocuparnos. Por eso es importante la participación de un profesor en la conformación de un la cultura tiene esos contenidos o esas formas de vivencias que le dan estructura a una comunidad, pues definitivamente nosotros estamos haciendo un currículum que no es de calidad ni es pertinente.
En el mundo ha habido muchos modelos que predominan, pero sobre todo para el caso de Guatemala, está bastante diferenciado el modelo europeo y el modelo estadounidense en cuanto a la implementación, en cuanto a la educación. Y definitivamente esos modelos también tienen una ideología detrás. Esos modelos tienen una razón de ser, pero muchas veces nosotros copiamos estos modelos, ya sea el modelo europeo o el modelo estadounidense, cuando nuestras intenciones son otras. Y es ahí como que estamos forzando, y el currículum tiene esa tarea. El currículum necesita comprender bien cuál es la visión del país. Necesita comprender el mundo globalizado, como ya lo mencionamos hace un momento. Entonces, es muy importante para todos aquellos profesores que vayan a emprender una acción o vayan a emprender investigaciones en la parte curricular, pues tomar en cuenta estos modelos. Y estos modelos, como para el caso de Guatemala, pues ha trabajado más apegado a lo que es el modelo estadounidense. Aunque, como vuelvo a repetir, las intenciones posiblemente no sean las mismas, pero nosotros nos jactamos en que ese modelo está más apegado al de los Estados Unidos. Y claro, hablar de modelos de educación, pues definitivamente las comunidades indígenas, sobre todo en la conquista, un poco antes de la conquista, tenían su modelo de educación. Pero hablar de una educación escolarizada y hablar de un currículum es definitivamente, nos remite a otra etapa más. Nos remite a cómo nosotros podemos llevar al aula esos elementos culturales y que el aula definitivamente sea una fuente de difusión, de creación y de recreación de esos conocimientos y sobre todo de profundización también de esos conocimientos culturales que las comunidades tienen, porque cómo se han educado las comunidades siempre ha existido, solamente que ahora cuando estamos hablando de un currículum y estamos ligando a educación extra, pues definitivamente se convierte en un referente este aspecto. Hablar de currículum entonces para mí es como de las implicaciones culturales que tiene en cuanto al idioma, que ya hablé hace un momento. Es conveniente evitar esas traducciones literales, evitar utilizar conceptos que sean significativos para la comunidad. Por ejemplo, el toró para los noves de Panamá, definitivamente el toró o el oshkut para los quechíes o el eshtuk para los tutuiles. Si cuando yo lo traduzco como triángulo, pero ojo, muchas veces esa traducción es una traducción muy simplista, porque el toró y el oshkut no necesariamente estén refiriéndose al triángulo. Y entonces, para los que de alguna forma hacen ese esfuerzo, evitar las traducciones literales es como muy importante para que sea pertinente y sobre todo también utilizar conceptos que sean objetos de estudio. Por ejemplo, hablar, por ejemplo, del Rashroh, es decir, que dentro del pensamiento sutil, por ejemplo, el color tiene olor. Es interesantísimo ese concepto, que en muchas de las culturas el color no tiene olor, pero dentro del pensamiento sutil sí, y existe una expresión. Así como el color irradia energía desde el pensamiento Kandinsky, pues aquí también en las comunidades existen esas otras formas. Definitivamente, en términos de diversidad, hablar de implicaciones culturales dentro de un currículum, no podemos dejar a un lado los sistemas numéricos, sobre todo, por ejemplo, países como Panamá, que tiene 16 formas de contar los noves. Es impresionante, porque las cosas se cuentan por su forma, no por su abstracción. Y también tomar en cuenta, por ejemplo, para el caso de los mayas, que el sistema sustractivo para hacer el conteo. ¿Por qué? Porque eso nos da luces de cómo debería ser esa educación
en aula, pero también no solamente nos da luces para eso, también nos remite a cómo es que se construye el conocimiento epistemológico desde un pensamiento de la comunidad maya. No es lo mismo decir 21, 22 que decir 1 del segundo 20, 2 del segundo 20, 3 del segundo 20, que sería como la forma de contar en muchas regiones mayas. Entonces, eso es impresionante, es importantísimo considerar, pero sobre todo, las prácticas sociales deberían ser como la gran fortaleza o la gran riqueza que deberíamos de aportar nosotros para el desarrollo de esos currículum, porque definitivamente no solamente marca conocimiento, sino que también esas prácticas que pueden ser matematizadas, como la siembra de maíz, la siembra de yuca, el café, el cardamomo en muchas regiones acá, y sobre todo los ritos que pueden suceder en una comunidad, por ejemplo, la balsería con los panameños, o aquí toda la ceremonia que gira en torno a las fechas importantes del calendario maya, o el juego del uluk propiamente de los quechíes, por ejemplo, mayas. Eso nos marca ciertas pautas como para decir, hay un conocimiento poco tratado, poco estudiado, poco abordado en aula. Y sin lugar a duda, el uso de las medicinas, el uso también de las medidas tradicionales, el uso de esos elementos que se vuelven importantes para estructurar un currículum. Y aquí, por ejemplo, hay un pequeño diálogo con una señora en donde la señora hace un conteo interesantísimo. El conteo que hace la señora, eh, eh, bueno, voy a leer. Dice, señora, ¿cuánto valen los aguacates? ¿No? La señora dice, cuestan 3 quetzales. Pero si la semana pasada costaban 2.50, ¿no? Esa fue la semana pasada. Ahora estamos en otra semana. Entonces, pues entonces deme 17 aguacates, por favor. Entonces la señora comienza a hacer un proceso, comienza a murmurar y dice, si fueran 20 serían 60, pero como está llevando solamente 17, entonces son 51. Y entonces esa facilidad de hacer esas aproximaciones, definitivamente también cabe resaltar que este extracto es de una señora que no estuvo en la escuela y que no sabe hablar el español. Y la pregunta persiste, ¿no? Con la señora. Señora, ¿y si fueran 22 aguacates? Ah, pues es lo mismo, sería lo mismo. Serían 60 más los 2 aguacates, entonces serían 66. Es interesantísimo marcar aquí la forma de procesar de esta persona. Es decir, cómo curricularmente yo puedo llevar esos elementos, insertarlos en un currículum. Claro, no estoy diciendo que las tablas de multiplicación ya no tenemos que enseñar, no estoy diciendo eso, solamente lo que estoy diciendo es que hay otras formas prácticas en que las comunidades les ha funcionado también, sobre todo cuando nosotros vamos con las personas que se dedican a las ventas, ¿no? En los mercados, pues es como muy impresionante lo que podemos observar, como está en este ejemplo. Definitivamente las prácticas de las comunidades ligadas a unas prácticas identitarias y a unas prácticas sociales es importantísimo. Si bien es cierto que muchas de las comunidades, sobre todo comunidades mayas, hacen toda una preparación, hacen una iniciación, hacen todo un rito ahí para mantenimiento en caso de los que trabajan en el campo, y también hay una producción. Es decir, hay ciertas prácticas que aglutinan otras prácticas. Si bien es cierto, eso se da, pero no se da en la misma, dígame, en la misma tonalidad. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, en cuanto a la vivencia, uno de los elementos básicos, este es como parte de un extracto de un trabajo que yo realicé con señoras tejedoras y campesinos, en donde la predicción, como una práctica social, la predicción es tan importante para las comunidades. Y entonces, la gran pregunta, ¿y por qué no enseñamos a hacer predicciones ya cuando llegamos a secundaria o cuando llegamos a bachillerato?
¿Por qué perdemos esa característica que tienen las comunidades y nosotros dejamos de hacer eso? Una cosa tan fascinante, tan interesante y que es muy útil también, como dije, para diversos oficios, para diversas ocupaciones. Entonces, en resumen, yo lo que quiero decir es que cuando nosotros hablamos de todos estos elementos, de lo que implica el currículum, las precauciones que debemos de tener, pues debemos de trazar una ruta que sea acorde, sobre todo dentro del Ministerio de Educación. Nosotros ahora estamos utilizando esta pequeña ruta para poder hacer la implementación de un currículum local. Hay una sistematización de una propuesta, hay un análisis que se tiene que hacer porque estamos hablando de un currículum, un análisis técnico que se tiene que hacer. Definitivamente van a haber ajustes antes de su implementación. Es decir, lo que estoy tratando de decir es que para los profesores que me están escuchando, al momento de atreverse a implementar un currículum local en su región, pues debemos de tener una pequeña ruta, es decir, y esa ruta tiene que estar claro para todos los actores que están involucrados, es decir, claro para los padres, para los docentes, para las autoridades mismas, para que no tengamos alguna dificultad en el camino, porque dejando bien marcados estos pasos, creo que garantiza una buena forma de poder hacer una educación de pertinencia. Y hay ciertos elementos que debemos de tener en cuenta para garantizar la calidad y la pertinencia de la educación y el aprendizaje. Esto lo establece, lo dice la UNESCO. Si bien es importante resaltar el valor del currículum para el desarrollo sostenible e integral, también es prudente reconocer las diversas fuentes de obstáculos sistemáticos en los sistemas educativos que podrían malograr el diseño, el desarrollo y la aplicación de los currículums de calidad. ¿Cuáles son esas observaciones? ¿Cuáles son esas precauciones que nos hace ver la UNESCO? Puede ser como la mala gobernanza, las consultas insuficientes con los interesados, las decisiones, la falta de docentes también puede afectar mucho, las instalaciones inadecuadas y una financiación insuficiente de los materiales de enseñanza y de aprendizaje. Esos son de los elementos que yo quisiera dejar como ahí para que nosotros tengamos claridad de que implementar un currículum no solamente es tener el diseño, no solamente la consulta, no solamente son los conocimientos, también hay otros elementos, hay otros factores como lo que nos establece la UNESCO, que también debemos de tomar en cuenta para que nosotros podamos realmente poder incidir de una mejor forma. Y con esta presentación quisiera finalizar estableciendo entonces, en resumen, las características de un currículum pertinente, que básicamente estaría enfocada a que son las necesidades y demanda de la población, esas exigencias del Ministerio de Educación para el caso Guatemala, o las exigencias de la universidad. Eso sería lo que yo puedo compartir con ustedes el día de hoy. Y la verdad es que me da mucho gusto, un gran placer para mí también compartir estas pequeñas reflexiones. Como lo dije al inicio, hablar de currículum es hablar de muchas cosas, hablar de muchos elementos y sigue siendo un reto. No hay recetas para eso. Y en caso de matemáticas, el idioma, usar los idiomas, creo yo que es importante porque la noción de suma, por ejemplo, si bien es cierto que todas las comunidades suman, pero no suman de la misma manera y tampoco no se puede generalizar de que el sumar solamente es añadir, 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 porque para algunas comunidades el sumar muchas veces implica el proceso de sustraer, es decir, que la suma y la resta son entendidas como un proceso mental unificado. Y si nosotros ignoramos eso, pues entonces tendríamos también una pequeña laguna o un pequeño fracaso ahí dentro del proceso educativo. Así es que hablar de aspectos curriculares y hablar de estos elementos que son tan fundamentales, pues no deja de ser preocupación y tampoco no deja de desinteresarnos porque es una labor que nosotros hemos emprendido
ser profesores, ser profesoras y ser educadores. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Domingo, por esa reflexión que hemos tenido en esta conferencia. En el chat tenemos la participación de todos los que están en sala y le envían saludos desde Guatemala, Colombia, Perú principalmente. Tenemos una pregunta. Marta Mosquera pregunta si en Guatemala no hay población afrodescendiente y si es así, ¿cómo la considera en su propuesta? Bueno, sí, para responder esa pregunta, definitivamente yo mencioné esos 4 pueblos, ¿no? 4 pueblos, dije pueblo maya, pueblo garífuna. Para Guatemala, los descendientes, los afrodescendientes son llamados garífunas, ellos se autonominan así. Y es como tenemos prácticamente, en Belice también existen estos garífunas, en Guatemala también, en una zona, también en Honduras. Y dentro de la propuesta, pues hasta el momento, ¿qué es lo que se ha logrado acá en caso de Guatemala? Lo que se ha logrado es que hay un currículum para estos 4 pueblos. Definitivamente también hay un currículum para el pueblo garífuna, es decir, para los afrodescendientes. Sin embargo, hay que entender que según la región donde están concentrados estos afrodescendientes, hay ciertas variantes también. Entonces, ahí es que toma sentido el currículum local, es decir, donde toma sentido esa parte situada. Pero dentro de la propuesta sí está considerada, y de hecho, dentro del Ministerio de Educación es como una normatividad, es el currículum por pueblos y la implementación de las mismas. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá de parte de Fernando Cajas, felicitaciones por la excelente conferencia. ¿Cuál sería el papel de la investigación en matemática o la investigación en general en este proceso? ¿Qué rol están jugando las universidades del país? Sí, yo creo que uno de los retos fuertes es justamente la parte de investigación. ¿Qué implica hacer un currículum pertinente y más contextualizado? Implica investigar. Recientemente nosotros tenemos una pequeña experiencia con lo que está pasando con Santa Catarina Ixtahuacán, en las 13 comunidades. Posiblemente la gente de Guatemala entenderá que estas comunidades son 13 comunidades que han interpuesto una demanda contra el Ministerio, y la Corte de Constitucionalidad pues le ha dado la razón a las comunidades y dicta la sentencia en donde se le exige al Ministerio de Educación cumplir con estas sentencias y estas necesidades que fueron presentadas por las comunidades. Una vez que sale la sentencia, pues comienzan todos los procesos, y de ahí es que mi equipo muy reducido, entra como para poder entender un poco la parte del currículum local. Pero interesante, cuando se hizo la consulta, qué eran los elementos que los padres y los docentes querían como que fueran incorporados a un currículum más pertinente, definitivamente salen unos temas que no están dentro del currículum nacional ni dentro del currículum por pueblos. Salen temas totalmente distintos. Y entonces ahí justamente entra la importancia de las investigaciones en general, y no solamente en este caso de matemáticas, porque salió la necesidad, por ejemplo, de conocer la historia del municipio y de todos los pueblos que están alrededor. 1, 2, sale la necesidad de estructurar y de tener sistematizado toda su medicina tradicional que ha sido difundida o que ha sido como trabajada por las comadronas durante muchos siglos. Pero esos documentos no los tenemos. Es decir, que las investigaciones, yo veo que cuando comenzamos a hablar de un currículum local, un currículum más situado, pues ahí la investigación tiene muchos aportes, y definitivamente las universidades y sobre todo los estudiantes que están en formación o finalizando una formación deberían de prestarle mucha atención a estos elementos nuevos
que están emergiendo dentro de los currículos locales, porque eso puede propiciar muchos elementos para la parte de las investigaciones y sobre todo también para cuestiones de tesis. Y en matemáticas no digamos, es decir que si se podían predecir los eclipses, ¿y cuál es el modelo matemático utilizado hoy en día bajo un sistema base 20 para predecir el próximo eclipse? Entonces, esos son los retos que nosotros tenemos hoy en día para responder y justamente el tema de investigación sigue siendo importante. Gracias, doctor Domingo. Tenemos otra pregunta para acá. Frente a los procesos de cualificación docente, ¿qué factores deberíamos tener en la formación docente para que el currículo pueda ser contextualizado? Definitivamente, bueno, no sé de qué país me estén hablando, pero definitivamente para los países como caso de Panamá, que tengo un poco más de claridad hoy en día, caso de Guatemala, en donde hay un fuerte movimiento dentro del Estado mismo en fortalecer los idiomas. En caso de Panamá, yo mencioné hace un momento la ley 88, por ejemplo. Eso obliga al Estado no solamente a crear una universidad, sino que también obliga al Estado a plantear un currículum pertinente desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para el docente? Para el docente, primero, tiene que ser conocedor de la cultura y conocedor de otra ciencia, es decir, no ser localista. No estoy diciendo que solamente debe conocer de su comunidad, sino que este docente debería poder propiciar dos tipos de conocimiento, tanto el conocimiento local como el conocimiento universal, y esa intersección que mostré en una de mis diapositivas sería como una de las ventajas que podemos hablar hoy en día. Vamos a lanzar otra pregunta. Nos dicen acá, me parece que la pregunta anterior era desde Brasil. Y me agregan otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre contemplar la diversidad y al mismo tiempo la educación financiera en los grupos culturales? Bueno, no todos los grupos funcionan de la misma manera. Esto es muy interesante. No todos los grupos, aun si tienen prácticas culturales muy similares, no todos funcionan de la misma forma. Por ejemplo, la siembra de maíz es una práctica cultural que se da en las comunidades mayas, porque el maíz se vuelve como el motor no solo de su desarrollo, de sus creencias y de toda su cosmovisión. Pero es interesantísimo ponerle atención el rito que se hace, el rito que se celebra antes de la siembra de maíz. No todas las comunidades tienen el mismo rito. Es decir, siempre hay una variedad, hay una diversidad. En cuanto a pensar en una educación financiera y pensar en un currículum más contextualizado, también obedece a cuestiones globales. Porque, por ejemplo, si una comunidad está en una población turística, pues definitivamente esta formación financiera, la formación estadística, lo del turismo es importante. Por eso dije, la pertinencia no es solamente lo local, la pertinencia, también dije al inicio, tiene que ver con lo global. Es decir, ¿qué es lo que nos está pidiendo lo global? Nosotros tenemos que ser competitivos, nosotros tenemos que saber ofrecer nuestros productos, nuestros servicios, y sobre todo, por ejemplo, para una región aquí de Guatemala, que producen cardamomo. Y ahí el cardamomo se cuesta con hornos, y los hornos en su mayoría son importados y vienen en grados Fahrenheit, cuando en el país se utilizan grados centígrados. Una de las necesidades que sufrió esa comunidad y que vio como parte de la responsabilidad de la educación es enseñar a los niños desde primaria la conversión de grados Fahrenheit a grados centígrados. Es decir, que la educación tiene que hacer eso, pero van a obedecer
a contextos particulares y a contextos bien situados. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta que vamos a lanzar. La verdad es que el chat está activo en este momento, pero creo que por cuestiones de tiempo vamos a dar respuesta a José Luis López. ¿Cómo utilizar la diversidad cultural de Guatemala para que se le dé un interés más profundo al desarrollo de la matemática en los pueblos indígenas? Yo creo que uno de los elementos que tenemos que cuestionar aquí es la parte estructural de cómo está el currículum nacional guatemalteco, por ejemplo. El currículum nacional guatemalteco está obsoleto, es decir, necesita cierta reestructuración. Y ahora, como ya mencioné, a pesar de que hay un currículum regional y se están trabajando en currículums locales, esos están forzados, porque el currículum nacional nos encasilla, el currículum es muy rígido. Esa rigidez no permite que ciertas acciones, como por ejemplo lo que mencioné hace un momento, hablar de esos saberes, de esos conocimientos ancestrales, pero presentar modelos matemáticos desde una base 20 es posible, por supuesto que es posible. Si los mayas tenían trigonometría, tenían geometría, no solamente tenían aritmética. El error en los últimos años se ha considerado que en mayas solamente se puede sumar y contar, pero no, es que había ciencia y esa ciencia debe ser puesta a la luz, debe estar plasmada en los currículos. Y una de las necesidades fuertes, para ir cerrando, veo yo es que en términos curriculares, esas investigaciones, como lo que mencionaba Fernando, esas investigaciones tienen que trastocar, esas investigaciones tienen que reestructurar nuestros currículos, tienen que tener aporte. Y eso justamente uno de los desafíos fuertes que tiene un país como el nuestro y como muchos países de Centroamérica, puesto que son muy limitadas las investigaciones y entonces hablar de una educación y de un currículum pertinente definitivamente implica estos elementos que hemos conversado el día de hoy, que es el idioma, que es la investigación, que es la formación y también la participación y el empoderamiento de las comunidades y de las familias en general. Muchas gracias, doctor Domingo. Tenemos muchas felicitaciones desde los países participantes en este momento. Sin embargo, por el tiempo, pues vamos a dar lectura al diploma que se le entrega el día de hoy. El diploma dice así. Queríamos compartirlo en pantalla. Ahí estamos. El Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, el Comité Organizador de RELME 34 y el Departamento de Estudios de Posgrado del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el presente certificado a Dr. Domingo Yoscom por la disertación titulada La diversidad cultural y sus implicaciones en la construcción del currículo escolar, en la modalidad de conferencia plenaria. Este diploma es otorgado en julio del 2021 en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica, y está firmado por Olga Lidia Pérez, presidente de CLAME, Carlos Amílcar Fuentes, presidente del comité organizador, y Percy Iván Aguilar, director de posgrados. Le agradecemos muchísimo, doctor, el haber compartido con nosotros. Nos vamos con múltiples reflexiones y en lo personal me voy con muchos compromisos de trabajar con usted, doctor Domingo.
Muchísimas gracias y a todos los invitamos a las siguientes salas para continuar con el evento. Muchas gracias y que tengan buen día todos. Gracias. Saludos.